Ahí vamos de vuelta. De nada. Bien. En el problema 10 dice, una sustancia X se disuelve idealmente sin disociarse ni asociarse en un litro de solvente A. Si nos dice que se disuelve idealmente, lo que nos está queriendo decir que el coeficiente de Bjerrum es 1. Sin disociarse ni asociarse, está diciendo que el factor de asociación-disociación, es decir, el F alfa nu, es 1. En un litro de solvente A de 25 grados centígrados, obteniéndose una presión osmótica que está dada. Disolviendo la misma cantidad de sustancia X, es decir, mismo soluto, pero en otro solvente, B, con un Bjerrum de 1, ¿sí? Fíjense que me está diciendo lo mismo que me dijo antes, de otra forma, en el cual se asocia parcialmente, se forma un trímero con un alfa de 0,5. Es decir, ¿qué significa el alfa de 0,5? Significa que la mitad del total de las partículas se van a asociar. Y se obtiene un descenso crioscópico de 0,021 grados centígrados. Nos piden calcular el delta H de fusión molar del solvente B. Nos da de dato todo lo que necesitamos: la densidad, peso molecular, temperatura de fusión del solvente B puro. Entonces vamos a ubicarnos en qué es lo que está sucediendo. El solvente X lo disuelve el solvente A, en donde dice que se disuelve idealmente, Bjerrum 1, que no se asocia ni se disocia, alfa 0. El alfa 0 implica que el factor de asociación-disociación es 1. Cuando combino el F con el Bjerrum, me da un I de 1. Este es el valor de presión osmótica convertido a atmósferas. Por otro lado, en el solvente B nos dicen lo mismo respecto de la idealidad, pero el alfa cambió. Hay una asociación del 50% con un nu, que sería la cantidad de partículas que se asocian, de 3. Por eso dice que se forman trímeros. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el factor alfa nu, el factor de asociación-disociación. Como es una asociación, entonces la expresión que vamos a utilizar es la que dice que F es igual a alfa sobre nu más 1 menos alfa. Reemplazando, vamos a tener 0,5 dividido 3 más 1 menos 0,5. Eso da 0,67. Cuando este F lo juntamos con el coeficiente de Bjerrum, nos da un I de 0,67. ¿Sí? Este era el valor del delta T crioscópico obtenido. ¿Qué vamos a hacer? De la primera parte, vamos a calcular la concentración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos decía que disolvía la misma cantidad de la sustancia X en el solvente A y en el solvente B. Entonces, a partir del dato de presión osmótica, vamos a calcular la concentración. Esa concentración está expresada en molaridad, es decir, que luego de reemplazar con los valores ofrecidos, la concentración es 0,01 mol por litro. Y si tenemos en cuenta la densidad que nos hablaba en el enunciado del ejercicio, y asumimos que la densidad del solvente es la misma densidad de la solución, esto es algo que lo estamos asumiendo, ¿sí? Entonces podemos decir que 0,95 gramos de B están en 1 mililitro de solución, ¿sí? En 1000 mililitros de solución vamos a tener 950 gramos de B. Como la concentración en molar, es decir, en el litro, había 0,01 moles de X, significa que esos moles de X van a estar en 950 gramos de B. En 1000 gramos de B vamos a obtener un valor de mol de X de 0,0105. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, voy a estar averiguando en este caso la molalidad, ¿sí? Con esa molalidad nos vamos al delta T crioscópico, ¿sí? ¿Se acuerdan que el delta T crioscópico valía 0,021 Kelvin? Al valor, a la expresión del delta T crioscópico para este caso, es I por la constante crioscópica, acá me olvidé también de cambiar la F por la C, por la molalidad. El delta T crioscópico entonces va a ser dividido el I por la molalidad igual a la constante crioscópica. Reemplazando con esos valores obtenemos una constante crioscópica de 3 Kelvin kilogramos sobre mol. Con esa constante crioscópica
nos vamos a calcular el delta H de fusión de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio anterior, reemplazando. Entonces nos queda que el delta H de fusión es igual a R por la temperatura de fusión elevado al cuadrado, por el peso molecular o por la masa molar del solvente, dividido 1000 por la constante crioscópica. Consideraciones y a su vez errores comunes. Recuerden que las constantes crioscópicas son exclusivas del solvente, ¿sí? La constante crioscópica del agua es una sola, no importa si yo le pongo urea o le pongo cloruro de calcio. Es la constante crioscópica del solvente. Entonces, todo lo que vaya a hacer para calcular esa constante crioscópica tiene que ser del solvente. Error común. Que pongan acá en la masa molar del soluto. Eso es habitual. No, la masa molar, si estoy poniéndola dentro de la expresión de Kc, tiene que ser la masa molar del solvente. Otro error común. La temperatura. Las temperaturas son, en todas las expresiones matemáticas, son temperaturas absolutas, ¿sí? No pueden ser grados centígrados. Siempre tienen que ser Kelvin. El único caso en donde decimos el Kelvin es igual al centígrado cuando hablamos de deltas de temperatura. ¿Por qué? Porque la escala tiene la misma graduación. Entonces una variación en grados centígrados de 20 grados equivale a una variación de grados de Kelvin en 20. Y otro error común es no tener en cuenta las unidades de R respecto del delta H de fusión. Entonces, las unidades de R, en este caso, en donde quiero calcular el delta H de fusión, son las que definen las unidades del resultado. Si nosotros esta R la ponemos en Joule sobre Kelvin mol, el delta H nos va a dar en Joule. Si la R la ponemos en caloría, nos va a dar el resultado en calorías. ¿Sí? Y ahí terminamos. ¿Dudas de este ejercicio, que es bastante simple entre todo? ¿Los escuchan? ¿Ninguna? ¿O dejé de oírlos? No, Es creo que simple. ninguna. Es Sí. bastante simple. Y acá está lo que estábamos hablando antes respecto del I. El I tiene dos componentes, Bierrum y F. Es un producto. Yo tengo que multiplicar esos dos números. El primero, Bierrum, es el desvío de la idealidad y o me lo dan de dato o me lo piden, ¿sí? Pero una u otra. Y el F lo puedo calcular dependiendo si es una asociación o una disociación, pero me tienen que dar de dato el alfa y el nu. Entonces ahí lo voy a poder hacer para calcular el I. Hay algunos problemas en donde son al revés. El dato es el I y lo que nos piden a lo mejor es el alfa o el nu. Entonces, bueno, ahí hay que ir el problema para atrás y despejar. Bien, entonces vamos a dejar esto de grabar. Vamos a seguir ahora con los de soluciones.